Hola, buenos días a todos. Eh, Estamos acá ya casi en nuestro último encuentro de las clases teóricas y vamos a abordar un aspecto que tiene que ver con el cierre de nuestra materia, cómo es la adquisición del lenguaje. Recuperamos conceptos que mencionamos al comienzo de nuestra materia que tienen que ver con lo innato y lo adquirido, ese aspecto genético y epigénico que mencionábamos para el aprendizaje fisiológico en nuestro tema 2 y que forman parte clave del desarrollo de la comunicación y del lenguaje. Así es que lo innato va a aportarnos un sistema neurofisiológico, todos los procesos de análisis y síntesis que se producen en nuestra corteza cerebral y con la ontogenia se va a dar la dominancia de los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Esta dominancia va a hacer que determinadas células se activen y se organicen para determinadas funciones superiores. Y por otra parte, en el otro platillo de la balanza entre lo innato y lo adquirido, va a estar presente ese funcionamiento de cada individuo con su medio por los estímulos sensoriales y motores de las actividades que realiza y todas las informaciones de su entorno. Este entorno, con sus propias características, va a ser determinante de este desarrollo fundamentalmente. Es así que en la infancia estos aportes genéticos y epigénicos van a determinar, por ejemplo, el desarrollo a nivel fonológico a través de elementos verbales que están disponibles por su medio. Se va a desarrollar también el significado y el significante, estos signos lingüísticos ligados a conceptos. Van a aparecer entonces las categorías léxicas y semántico-gramaticales, es decir, esa comprensión en una expresión verbal dada en un enunciado determinado. Esto se va a ir desarrollando con el paso del tiempo en el detalle que hemos analizado en cada una de las etapas evolutivas. Pero, ¿cuáles son las claves? Los niños, las niñas en la infancia están expuestos a aspectos verbales, fonológicos, semánticos, morfosintácticos y aspectos pragmáticos. Esto es lo que Vygotsky denomina como una zona de desarrollo próximo, ese entorno externo, social, temporoespacial que va a determinar esta zona de desarrollo próximo. Y también una zona de desarrollo actual que es propia de cada individuo. Es decir, cómo interjuega cada uno de las personas con su medio. Y así dan como resultado esta posibilidad y esta potencialidad para el desarrollo del lenguaje. De este modo va a estar, además de esta exposición de niñas y niños en la infancia a su medio, la forma en que el niño reacciona y cómo establece diferencias. Por ejemplo, diferencias en el modo que él mismo habla y cómo hablan las otras personas que lo rodean. Dentro de estas diferenciaciones hay procesos intrínsecos que están dados por las autocorrecciones y también hay otros procesos que son externos a la infancia que forman parte del feedback correctivo. El feedback correctivo está dado a nivel fonológico, ya que nosotros los adultos produciremos las palabras con una pronunciación que corresponde a cada una de las lenguas. Así también está dado en el plano semántico.
buscando esa palabra que se ajusta más al concepto que se quiere tratar, que se quiere transmitir. Y también en cuanto a una corrección gramatical, ya que en nuestra comunicación espontánea y coloquial vamos a usar cada una de las palabras en un orden determinado. Estas posibilidades de darnos cuenta de las diferencias entre cómo producimos nosotros el lenguaje y cómo el entorno van a determinar todas las adecuaciones a nivel comprensivo y a nivel productivo. No debemos olvidarnos nunca de estos dos aspectos. Es tan importante la comprensión del lenguaje como el desarrollo en la producción. Generalmente nos abocamos de manera unívoca a la elocución, preocupándonos y descuidamos la comprensión del lenguaje. Esto va a ser fundamental para todos los procesos de aprendizaje posterior que se dan en el nivel escolar, en la instrucción formal. Quiere decir entonces que pueden establecerse diferencias en este desarrollo del lenguaje de acuerdo al entorno en el que nos encontramos. Hay un estudio que realizó Bernstein el siglo pasado en donde plantea diferencias dadas por los distintos espacios o entornos sociales. Él estableció dos grupos diferenciados, denominando a un grupo con un código restringido. Él hablaba de clases obreras en esa época. En este momento tendríamos que buscar otra denominación, y clases burguesas. En esa división de clases, en donde lo que estamos diferenciando son los niveles sociales o socioeconómicos que van a determinar una realidad social. Y aclaro este punto porque no decimos nivel cultural, ya que la cultura es propia de cada uno de nosotros y se manifiesta de múltiples maneras. Él hace una diferenciación en cuanto a las características en el uso del lenguaje, cuando el código que se emplea es un código más restringido o cuando el código es más elaborado. Todas estas diferencias y potencialidades marcan también las alternativas y las puertas que se abren a cada persona para su desarrollo personal. También Bernstein hizo estudios en relación al sexo. Yo creo que ambos, los estudios que realizó, deberían ser replicados en esta época, en el siglo XXI, en donde se han dado muchos cambios a nivel de la realidad social de las distintas poblaciones del mundo. En su momento, cuando se realizó este estudio de diferenciación por sexos, se observó que había una gran cantidad de estudios que confirman una precocidad lingüística en niñas, pero igual cantidad de estudios en esa época hablaban de igualdad entre ambos sexos. Nuestros alumnos de fonoaudiología en una ocasión hicieron un estudio en Villa María y en realidad lo que se descubre es que hay que ver en qué aspectos o niveles del sistema lingüístico están dadas estas diferencias. Si es en el nivel fonológico, si es en el semántico, sintáctico, pragmático. En estos estudios, lo que observó Bernstein es que ninguno hablaba de un aventajamiento de los niños en relación al desarrollo del lenguaje. En su momento dio dos explicaciones, una de tipo biológica que ligaba esta precocidad de las niñas a factores de tipo neurofisiológicos atribuibles a una lateralización más precoz, temprana, lateralización hemisférica, o a factores hormonales. Pero desde el punto de vista de la justificación social,
se atribuía a los roles femeninos. Por eso digo que quizá con estos cambios que se producen en nuestra sociedad, deberíamos ver qué es lo que ocurre, porque los roles hoy están puestos en distinto lugar. Familias con conformaciones bien diferentes a las que existían en el siglo XX. Solamente estas preguntas quedan entonces como disparadores para profundizar más adelante en otras materias de la carrera. Pero sí quería poder plantearlas como preguntas que nos podemos hacer dada la forma o la modalidad de desarrollo de la materia que hemos tenido en el presente año. Y como otro punto importante que alguna vez apareció como pedido de parte de alumnos en años anteriores, sí quería mencionar mínimamente el tema del bilingüismo. ¿Cómo se aprenden las lenguas diferentes de nuestra lengua nativa o lengua materna? Y otra pregunta que nos hacemos, si es bilingüe el que se comunica por lengua de señas. En este sentido, es importante tener en cuenta que la lengua de señas es una lengua y como tal tiene su propio sistema. Por lo tanto, aquella persona que no tiene posibilidades de desarrollar una lengua oral va a tener su desarrollo como lengua natural, como lengua materna o nativa, la lengua de señas. Esa será su lengua natural. En cuanto a los aprendizajes de otras lenguas como lenguas extranjeras, vamos a decir que el aprendizaje de una segunda lengua, de una tercera lengua, va a estar ligado a los mismos aspectos que consideramos para la lengua natural o lengua nativa. Es decir, que también la exposición a esa lengua va a ser un determinante del desarrollo del aprendizaje del lenguaje de la segunda o tercera lengua. Y en este sentido, tenemos que tener en cuenta que el dominio de una segunda lengua supone también la relación de pensamiento y lenguaje. No podemos olvidarnos de esta vinculación entre el pensamiento y el lenguaje y por lo tanto debemos considerar bilingüe a aquel que puede aprender dos lenguas en un contexto temporal, funcional y cultural, entendiendo que el aprendizaje de una lengua supone también adquirir o reconocer esa cultura propia de esa lengua y también un aspecto compuesto por un estudio sistemático basado en la instrucción de la lengua nativa, es decir, apoyado sobre esa primer lengua. Hay una clave que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros comenzamos a ver el desarrollo del lenguaje, decíamos el lenguaje se aprende por imitación, por condicionamiento, por memorización. No, en realidad ese lenguaje nativo se aprende porque tenemos un instinto natural para comunicarnos. Este reflejo incondicionado que es el social es el que hace que nos querramos comunicar con nuestro medio. Entonces, ese instinto para comunicarse también va a estar presente en el aprendizaje de la segunda lengua. Un impulso por el estímulo social va a ser determinante y la curiosidad verbal. Esa curiosidad verbal que se despierta en la medida en que las fronteras se abren y hoy que nuestro mundo está tan abierto, esto se da naturalmente. Desde el punto de vista de los aspectos neurobiológicos, tengamos en cuenta que va a haber una secuencia similar a la que nosotros hemos reflejado para el aprendizaje de la lengua nativa. Un adiestramiento auditivo que nos acerca a la fonética de esa lengua, una asimilación lingüística, la estimulación lingüística de ese entorno que nos expone a esa segunda lengua y la formación del lenguaje interior.
Hasta aquí completamos aspectos teóricos básicos. Próximamente nos encontraremos en las clases de consulta y profundizaremos estos temas.